amigos, bienvenidos. Hoy es martes 27 de septiembre y como siempre, aquí hacemos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta señal en todo el país y también a través de www.mediospublicos.es en todo el planeta. Estos son nuestros titulares, nuestra propuesta informativa para esta jornada. Tras 50 años de conflicto armado, el gobierno de Colombia y las FARC firmaron formalmente el acuerdo definitivo de paz. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. El presidente del CNE fue designado como el jefe de la misión electoral de UNASUR para el plebiscito ratificatorio de la paz en Colombia. En las noticias del mundo, en la Universidad de Hofstra, Nueva York, se realizó el primer debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca. Comenzamos con esta noticia de interés para toda la región y es que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron formalmente el acuerdo definitivo de paz en medio de una emotiva ceremonia que puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Aquí tenemos los detalles para ustedes. Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia, se dio inicio a la ceremonia oficial de la firma de la paz en Cartagena de Indias. Se estima que en más de 5 décadas, este conflicto dejó 220.000 víctimas y miles de desplazados de sus regiones de origen. El documento final fue suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño. El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, celebró el acuerdo alcanzado y destacó la importancia de la participación política de varios actores de la sociedad colombiana en esta nueva etapa. Estos acuerdos visualizan una paz que valora y garantiza la participación de la mujer y un futuro en el que existe la posibilidad de que todos puedan participar en política. Ya no habrá espacio para una política basada en violencia. ¡Viva Colombia en paz! Por su parte, el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, confirmó que la guerrilla abandona la violencia como método de lucha política. Durante el uso de la palabra, alias Timochenko y los asistentes fueron sorprendidos por el ruido de un avión de guerra que rompió con el protocolo de la ceremonia. Podrá ser ahora eterno. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Tras este episodio, alias Timochenko pidió perdón a las víctimas por las acciones de las FARC durante el conflicto. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Finalmente se dirigió a los asistentes el presidente Juan Manuel Santos, quien rindió homenaje a las víctimas del conflicto y sus familias, al tiempo que agradeció a los líderes de los países que han sido parte del proceso y recordó que la aprobación de este acuerdo de paz está en manos de los colombianos. Los colombianos escogerán el próximo domingo entre el sufrimiento del pasado y la esperanza del futuro, entre las lágrimas del conflicto y la tranquilidad de la convivencia, entre la pobreza que deja la guerra y las oportunidades que trae la paz. Todo pacto de paz es imperfecto, porque se trata precisamente de un pacto en el que las partes tienen que hacer concesiones, pero sabemos que este que hemos logrado es el mejor posible. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. El referendo está convocado para el próximo 2 de octubre. La opción del sí requiere al menos el 13% del censo electoral. Carlos Flores, Ecuador TV. Y ciudadanos colombianos consideran que el acuerdo firmado con las FARC es una oportunidad para comenzar la construcción de una nueva historia de su país. La ceremonia de este lunes fue tan solo el primero de muchos pasos que se tendrán que recorrer. Este lunes 26 de septiembre fue un día más que especial para Colombia y para los colombianos que están lejos de su tierra lo fue más aún.
Joana es de Medellín. Nadie como ella para expresar el significado que tiene el poner fin a una época triste de la historia de su país. En Medellín en los años 2000 vivimos muchísima violencia, yo tuve un hermano que también fue asesinado, entonces no es solamente en el campo, también esto se desplaza a la ciudad. Juan Manuel es oriundo de la zona del Valle del Cauca. Para él, el significado de este acuerdo de paz va mucho más allá del silenciamiento de armas. Cambiar el chip de la violencia, porque 54 años de violencia no se quitan de un momento para otro. Lo verdaderamente importante vendrá luego, opina, porque en lo político el acuerdo de paz abre una perspectiva más amplia de participación. Yo siento que se generan espacios de nuevas democracias, espacios más democráticos para las personas que habían sido históricamente excluidas de la política. Se les da este tipo de espacios. Además, el acuerdo brinda espacios para las minorías. Daniel Botero, también de Medellín, opina que su país tiene la oportunidad de comenzar a construir una nueva historia, nuevas páginas de esperanza, pero con los pies de los colombianos bien puestos sobre la tierra, sin que nadie se aproveche políticamente de este momento único. Pero también implica muchos retos para el gobierno, para la misma FARC y para toda la ciudadanía colombiana. El último escalón será el referendo del próximo 2 de octubre, donde la población colombiana validará lo acordado en la mesa de negociaciones en La Habana, Cuba. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y esta firma también generó reacciones en la provincia fronteriza del Carchi. Ahí sus autoridades hablaron sobre la seguridad. La paz definitiva no solo influenciará en Colombia, sino que también lo hará en países vecinos, como el caso del Ecuador, y así lo considera el gobernador del Carchi, Diego Landázuri, quien aseguró que el Estado ecuatoriano garantizará su presencia en sitios cercanos a poblados colombianos. Tenemos muchas expectativas de los resultados de este proceso. Sabemos que es la firma de la paz, pero una serie de procesos que van a irse dando en los próximos días, semanas y meses. Mientras que la policía y el ejército del Ecuador tienen planes contingentes para mejorar la seguridad, aunque este tipo de protección la ejecutan desde hace 10 años en todo el cordón fronterizo. Al momento nosotros nos encontramos realizando nuestra protección de fronteras y pues estamos haciendo presencia militar en todo el sector, en todo el cordón fronterizo, en el sector de responsabilidad del batallón 39. Nosotros nos encontramos cumpliendo, ¿sí?, nuestra tarea constitucional de seguridad y protección y defensa de la integridad territorial, y la estamos cumpliendo. El proceso de paz que vive Colombia es visto por sus connacionales desde territorio ecuatoriano y las opiniones son diversas. Creo que eso nunca va a haber paz porque eso es como un proceso que la FARC quiere llegar al poder, ¿no?, para hacer política. ¿Pero a dónde van a ir a vivir? A los barrios. ¿Qué va a pasar en los barrios? Igualito nos va a tocar pagarles vacuna, igualito nos va a tocar lo mismo de siempre. O sea, como colombiano a mí no me beneficia en nada. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y a continuación le presentamos una cronología de los principales hechos que se dieron en este proceso de paz. Los acercamientos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, comenzaron a mediados del 2010, cuando representantes del Ejecutivo tuvieron los primeros contactos con los principales líderes del grupo guerrillero. Sin embargo, el proceso de negociación de la paz empezó en el 2012. El 26 de agosto de ese año, representantes de la guerrilla y el gobierno presentaron la hoja de ruta que seguirían para las negociaciones. El 18 de octubre, en Oslo, Noruega, se instala la mesa de negociaciones. El 19 de noviembre de 2012 se da inicio al proceso de paz en La Habana, Cuba. El 20 de noviembre del 2012 se declara el primer cese unilateral del fuego. El 26 de mayo de 2013, el gobierno y las FARC anuncian un acuerdo parcial. El 24 de septiembre del 2014, las partes hacen públicos los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4. El 20 de diciembre de 2014 se declara el cese unilateral indefinido de las FARC. El 7 de marzo del 2015 se anunció un acuerdo sobre desminado. El 4 de junio de 2015 las partes acuerdan crear una comisión de la verdad. El 23 de junio del 2016 se anunció el cese al fuego definitivo. El 18 de julio la Corte Constitucional de Colombia avala el plebiscito, para llegar al 26 de septiembre, día en que el gobierno y las FARC sellan definitivamente el proceso de paz, terminando así un conflicto de más de 50 años. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y por su parte, el presidente Rafael Correa, invitado especial a la ceremonia de firma del acuerdo de paz con Colombia, antes de viajar a Cartagena, resaltó la importancia de este hecho. Escuchemos sus declaraciones.
Es la mejor noticia de las últimas décadas para América Latina. El presidente Santos, Colombia, saben que cuentan con nuestro total, irrestricto, absoluto, incondicional apoyo en este sentido. Lograr ese bien supremo que es la paz. Dejar toda nuestra América Latina, liberarla de conflictos armados, dejarla como zona de paz, como declaró en el 2014 CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, declaró a toda la patria grande como zona de paz. Y este es un paso, yo diría, definitivo para alcanzar ese objetivo, para que en cada rincón de la patria grande se mantenga, insisto, ese bien supremo llamado paz, en el sentido de ausencia de guerra, porque todavía falta un largo camino por recorrer para alcanzar la paz en un contexto más amplio, la paz entendida como justicia, como equidad, como buen vivir para todas y para todos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron fundadas oficialmente el 30 de mayo de 1964. En la siguiente nota veremos algunos datos históricos de este grupo armado. Los estudios de varios historiadores determinan que la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 dio paso al llamado Bogotazo, que no fue más que el agrupamiento de jóvenes quienes querían tomarse el poder por las armas. Los jóvenes liberales que habían sobrevivido a las persecuciones de varios gobiernos fueron en la práctica los fundadores de las FARC, en alianza con varios campesinos. Fue así que el 30 de mayo de 1964 nacen oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un tinte político marxista-leninista. Su líder histórico desde la fundación hasta su muerte en marzo de 2008 fue Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o Tiro Fijo. Analistas políticos por su parte consideran que Marulanda le dio institucionalidad a las FARC, pues logró crear un secretariado general compuesto por 7 miembros. Por años las FARC hicieron uso indiscriminado de la violencia para la toma del poder, y las denuncias sobre tráfico de drogas terminaron debilitando la imagen de esta organización frente a la población civil. Este proceso se acrecentó con la desaparición de los principales sucesores de Tiro Fijo, como son Alfonso Cano, fallecido el 4 de noviembre del 2011, el Mono Jojoy, quien pereció el 22 de septiembre de 2010, y Raúl Reyes, fallecido en el bombardeo de Angostura en Ecuador el 1 de marzo de 2008. Hechos que a la final viabilizaron los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos. Ahora, tras 52 años de un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y más de 6 millones de desplazados, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia dejan las armas y se integran a la vida democrática de su país. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Y en este mismo tema, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, fue designado por unanimidad como el jefe de la misión electoral de UNASUR para el plebiscito ratificatorio de la paz en Colombia, que se desarrollará el próximo 2 de octubre. Se trata de una jornada histórica para Colombia y toda la región. El plebiscito por la paz será el próximo 2 de octubre. Están habilitados aproximadamente 35 millones de colombianos habilitados para votar. El trabajo a cargo de la misión electoral de UNASUR en este proceso empezará este martes 27 de septiembre. Nos llena sin duda de emoción y de orgullo que el Ecuador haya sido considerado para que coordine de forma general la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. Para Pozo, misiones de observación como la que encabeza fortalecen las elecciones y los sistemas democráticos. Ese es el rol de una misión, un rol constructivo, un rol propositivo, y obviamente sabemos de la enorme responsabilidad que tenemos. En el caso del plebiscito colombiano adelantó que el que se hará será un trabajo técnico e integral. Estaremos a cargo de un equipo humano entre técnicos y autoridades de más de 40 autoridades y técnicos de los diferentes organismos electorales de UNASUR. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Según entendidos en la materia, en los últimos años los gobiernos progresistas de la región han enfrentado acciones desestabilizadoras. Un caso evidente fue la revuelta policial en Ecuador ocurrida el 30 de septiembre de 2010, hecho que a pesar de su magnitud, dicen, no tuvo un éxito gracias al respaldo de la ciudadanía. Revisemos este hecho sucedido en nuestro país.
6 años después, al mirarlo en retrospectiva, Óscar Bonilla, quien formara parte de la comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre de 2010, tiene muy claro cuál fue la clave para que ese intento de desestabilización no haya podido consumarse. La expansividad del intento de golpe de Estado, de la planificación del golpe de Estado, circunscribiéndolo al lugar en el que se estaba produciendo la sublevación. Consecuentemente, no se produjo el escenario ampliado que esperaban los golpistas. Para ese momento ya habían existido antecedentes, recuerda Bonilla, y todos con gobiernos de similar manejo administrativo. Principalmente en Venezuela. Ya habíamos visto lo que había ocurrido con el presidente Lugo en Paraguay. Lo de Zelaya fue un poco después, pero en el 30 de septiembre de 2010 tuvimos un primer ensayo de un intento de golpe de Estado en el Ecuador. Por este motivo, Bonilla lamenta que los ataques a este tipo de gobiernos hayan continuado de forma estratégica. A la analista Lucrecia Maldonado, en cambio, eso no le llama la atención, debido a que históricamente ese ha sido el comportamiento tanto del Ecuador como en los demás países de la región. Los que piensan en el bienestar común, los que ponen por delante el bienestar común y los que simplemente quieren ver qué tajada cogen de lo que hay y de lo que puede haber. Con estos dos actores bien identificados, Maldonado considera que es lógico que la defensa a intereses y beneficios adquiridos sea a ultranza. Porque para ellos es terrible haber perdido los privilegios, el mundo de privilegios y el mundo de prebendas que tenían antes de que los gobiernos progresistas se hicieran de alguna forma con el poder. La analista considera que la clave para modificar este comportamiento será que en el futuro se busque capacitar a los electores en política, para que se tenga claro la historia y evitar repetir errores. Alex Llanos, Ecuador TV. Momento de revisar las noticias del mundo. En Estados Unidos, la noche de este lunes, en la Universidad de Hofstra, en Nueva York, se realizó el primer debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca. Durante 90 minutos, Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por los Republicanos hablaron sobre sus propuestas en economía, migración, seguridad y relaciones internacionales. El debate también estuvo marcado por acusaciones. Trump se refirió a los 33,000 correos electrónicos de Clinton, mientras que ella lo calificó de racista. Quedan 42 días de campaña y 2 debates más. Para evitar que ISIS y sus operativos que puedan utilizar el Internet para radicalizar y dirigir a personas en nuestro país, en Europa y en otros lugares, pero también tenemos que intensificar nuestros bombardeos aéreos contra ISIS y apoyar a nuestros socios árabes y kurdos. Ella pues ha tratado de eliminarlos hace mucho tiempo, pero ni siquiera se habrían formado si hubiesen dejado algunas tropas, 10,000 soldados, algo un poco más. No habría existido ISIS. Y lo he dicho por mucho tiempo, te lo dije una vez a ti. Si hubiésemos tomado el petróleo, ISIS no habría podido formarse tampoco. Mientras tanto, en México se recuerdan 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en Taiwán declaran alerta por la llegada del tifón Meji. Aquí nuestro resumen de las noticias internacionales. Ciudadanos salieron a las calles de México al cumplirse 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, en el estado de Guerrero. Una vez más, los familiares exigieron que les devuelvan a sus hijos y denunciaron la falta de compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Continúan los bombardeos en la ciudad siria de Alepo. Durante las últimas horas se registran 12 muertos. En tanto, Estados Unidos acusa a Rusia, aliado del presidente Bashar al-Assad, de estos actos calificados como barbarie. Al menos 20 personas resultaron heridas por el paso del tifón Meji en Taiwán. El centro de emergencias de este país informó que la mayoría de afectados se detectaron en la ciudad de Taichung. Las lluvias torrenciales y fuertes vientos dejaron sin luz a 215,000 viviendas. El fenómeno causó la cancelación de 345 vuelos. Las autoridades movilizaron a 35,000 soldados para colaborar en las zonas afectadas. Fanny Lara, Ecuador TV. El reloj marca las 6 de la mañana con 50 minutos y la música nos indica que es tiempo de los deportes. A Diego Valencia le vamos a preguntar quiénes son los convocados para la próxima fecha de eliminatorias rumbo al Mundial. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, muchas gracias y buenos días, Vanessa. Un abrazo para todos y bienvenidos. Respondiendo a tu pregunta, vamos a iniciar precisamente con eso. La lista de convocados de la selección ecuatoriana a propósito de las próximas fechas de las eliminatorias. Ayer Gustavo Quinteros dio a conocer una nómina de 31 jugadores en las que existen algunas novedades. Aquí el equipo tricolor, conformado por Librado Ascona, Alexander Domínguez y Esteban Drer. Fundamental, dijo Quinteros, a propósito de los partidos en la altitud, tanto en Quito como en Bolivia, la participación de Ascona. Revisamos a los defensores. Atención, Juan Carlos Paredes, Pedro Pablo Velasco, José Alfredo Quinteros y Arturo Miña. También en la nómina de los defensas constan Robert Arboleda de la Católica, Luis Caicedo, Frickson Erazo y Gabriel Achillier. Completamos la nómina de los defensores con Darío Aymar, Walter Ayoví, Cristian Ramírez y Mario Pineida. La lista de los volantes la conforman los siguientes nombres. Atención, a Luis Antonio Valencia, Renato Ibarra, Ángel Mena, Carlos Grueso, entre otros, que los revisamos ahora. Jefferson Montero, estará Cristian Novoa y Jefferson Orejuela. A propósito de lo de Jefferson, luego de haber tenido aquel golpe en el último partido frente a la Emelec por el campeonato ecuatoriano, se encontraba hasta ayer en observación y estable de su salud. Pedro Quiñones, y esta es una de las novedades, Matías Oyola de Barcelona. Es uno de los nombres que constan en esta nómina de 31 jugadores. También Fidel Martínez dentro de los delanteros, Michael Arroyo, Felipe Caicedo, Daniel Angulo, también otra de las novedades de la nómina de Quinteros dentro de este grupo de 31 jugadores, junto a Juan Casares, Ener Valencia y Jaime La Yoya Ayoví. La nómina de 31 jugadores, como le hemos dicho, de la selección ecuatoriana. Escuchamos a Gustavo Quinteros, quien ayer entregó estos nombres y, por supuesto, la planificación de lo que serán los próximos partidos de la selección ecuatoriana. Hablé con él más de una vez y siempre, y la vez anterior, le había quedado en puertas de la clasificación, perdón, de la convocatoria para los partidos clasificatorios. Él mantiene un nivel muy bueno, siempre estuvo dentro de los mejores volantes centrales que tiene el fútbol ecuatoriano. Hoy tenemos en esa situación a Pedro Quiñones y a Fernando Gaibor, que están lesionados y es posible que los dos o alguno de los dos pueda volver a jugar el próximo fin de semana. Tenemos a Grueso y a Novoa con tarjeta amarilla. Entonces, más allá de del buen presente que tiene Matías Oyola futbolísticamente, que hace un tiempo ya lo viene demostrando, hoy tenemos que sumar si vos ves, tenemos 5 jugadores en esa posición, generalmente llevamos a 4. Tenemos que sumar a uno más y yo creo que el ideal es él. Con respecto a Orejuela, afortunadamente está muy bien. Apenas terminó el partido, Luis Suárez fue a la clínica junto a el doctor Arce, que estuvieron con Orejuela, hablaron con el médico y bueno, el primer estudio importante salió bien. Él está en observación y le van a hacer un estudio importante entre hoy y mañana antes de darle el alta, así que es una gran noticia. Después de ver la jugada, todos sentimos mucho temor por él. Y después también hubo otra jugada parecida con Ángel Mena, ¿no? Que él terminó saliendo. Así que también tenemos que esperar que Ángel esté bien y podamos contar con ellos para la convocatoria definitiva. Aquí las palabras del director técnico de la selección ecuatoriana. Vamos a cambiar de tema porque se desarrolló en nuestro país el Campeonato del Mundo de Triatlón llamado Ministerio del Deporte 2016. La campeona Aileen Casper logró un tiempo de 59 minutos 16 segundos. Un duro recorrido, dijo la estadounidense, que al igual que los 92 atletas de 37 países, compitió en la Copa del Mundo del Triatlón, como ya lo hemos dicho. Y por parte de los varones, el español David Castro se llevó la medalla de oro con un tiempo de 53 minutos y 33 segundos. Castro manifestó luego de la competencia que fue la primera vez que compitió en el Ecuador y que las condiciones del clima lo favorecieron porque no sintió demasiado calor como esperaba.
De los 5 ecuatorianos en esta prueba, el mejor ubicado fue Armando Matute, que finalizó en el puesto 38 tras cronometrar 56 minutos y 37 segundos. La Copa del Mundo de Triatlón en Salinas es el único evento de este tipo que se realiza este año en Sudamérica y cuenta con una inversión de $80.000 más $30.000 en lo que tiene que ver con la gestión de la organización por parte del Ministerio del Deporte. En damas, en el primer lugar, Christine Casper de Estados Unidos, y en los varones, David Castro, fueron los grandes ganadores de esta competencia de connotación e importancia mundial. Pues la verdad que no me lo creo. Es mi primera victoria internacional, así que muy contento. ¿Desde cuándo en competencias con el triatlón? Pues bueno, en el triatlón llevo desde los 12-13 años y tengo 22, así que llevaré unos 9-10 años. ¿Qué le ha parecido el nivel, sus competidores, con Grajales, haber competido? Había mucho nivel en esta Copa del Mundo porque muchos vinieron del Mundial de Cozumel y bueno, pues la verdad que ha sido una carrera muy divertida, muy táctica, también los 5 kilómetros, porque se iba rápido, pero nos íbamos vigilando mucho porque en 5 kilómetros puede pasar cualquier cosa, así que muy contento. ¿Cuál fue la etapa en donde más impuso fuerza? ¿En el nado, ciclismo? Porque yo dejé la bici un poco mal y me retrasé y tuve que en el primer kilómetro darlo todo para enganchar con el grupo cabecero en la carrera a pie y bueno, pues luego fue un ataque tras otro y pues en el último kilómetro fue todo muy táctico, parecía un 800 metros de atletismo y íbamos todos vigilando y bueno, pues al final en la curva pues entré con todo y muy contento. A nivel de organización, ¿cómo lo vi? Sí, todo muy bien. No tengo ninguna pega, el público de Ecuador nos ha apoyado mucho, así que muy contento. La parte de la carrera fue la más difícil porque hay chicas que lo hacen bastante bien, así que para ella fue lo más complicado. Tuvo que competir con grandes competidoras. Es muy fuerte y para ella le entusiasma haber terminado en primer lugar, por eso justamente, porque hay un alto nivel. Y revisamos a continuación las imágenes del torneo sudamericano de microtenis que se llevó a cabo el último fin de semana en Medellín, Colombia. Adivinen quién fue el ganador. Sí, señores, Alberto Miño. El ecuatoriano consiguió el bicampeonato sudamericano tras haber vencido al argentino Gastón Alto por el marcador de 4-3. Terminó invicto este certamen, siendo las posiciones finales las siguientes. En el primer lugar, Alberto Miño de Ecuador, bicampeón sudamericano. Gastón Alto de Argentina, como ya lo hemos dicho, y Felipe Olivares de Chile en el tercer lugar. En la rama masculina, Miño defendió el título ganado en Argentina el año pasado. Esta no es la primera ocasión que nuestro compatriota alcanza un resultado de esta importancia a nivel regional, habiendo sido también bicampeón latinoamericano en la categoría de 21 años y cuádruple campeón sudamericano en la categoría de 15 años. Alberto Miño, bicampeón sudamericano en el deporte de tenis de mesa. Por eso despedimos este primer segmento de deportes, por supuesto invitándoles a que compartan con nosotros dentro de una hora más información deportiva aquí en Noticias 7. Les dejamos un buenos días, un abrazo y regresamos enseguida. Estaremos atentos entonces, Diego, muchísimas gracias. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, Carlos Rabascal estará compartiendo con nosotros pensamiento crítico, así que le invito a seguir en sintonía de esta, su televisión pública. Excelente jornada para todos. Chicos y chicas, muchachos y muchachas, damas y caballeros, madames y messieurs. No importa cómo lo digan, todo se traduce a lo mismo, masculino o femenino. Y a pesar de que parece que todos estamos divididos en una de estas categorías, no siempre es tan obvio cuál es cuál. Les mostraremos que cuando se trata de hombres y mujeres, los géneros no se crearon iguales. Nat Geo nos trae Juegos Mentales. Hoy, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Más de 80 movimientos y partidos políticos de izquierda de todo el mundo. ELAP 2016. Quito, 28, 29 y 30 de septiembre. Inauguración, Teatro del Colegio 24 de mayo. Conferencias magistrales y mesas temáticas. Encuentro de juventudes. Encuentro de gobiernos locales progresistas. Charla magistral del líder latinoamericano Pepe Mujica. Cristina Fernández de Kirchner. Y muchos más. ELAP 2016.
Tania Hermida, importante cineasta ecuatoriana y actual directora de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil, comparte con Javier Lazo los logros de la universidad y los detalles del convenio de cooperación interinstitucional firmado entre Uniartes y Ecuador TV en un nuevo programa de Palabra Suelta, este miércoles 22 horas. Los amigos de Plaza Sésamo ya forman parte de la familia de Ecuador TV. Así es, y estaremos vía microonda, en vivo y en directo, nada más y nada menos que con Elmo. Así es, aprenderemos de salud, de nutrición y por supuesto nos divertiremos con ellos. Eso y muchísimo más, al mediodía. Hoy, a las 12 horas. Ecuador TV, somos todos. Martes 27 de septiembre, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y también aprovecho la oportunidad para invitarlos el día de hoy a Pulso Político a las 22 horas. Tendremos la presencia del señor Ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Pero en Pensamiento Crítico tengo la presencia de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional y miembro del movimiento político Alianza País, movimiento gobernante actualmente, con quien tenemos muchas cosas que conversar. Esperemos poder evacuar la cantidad de temas en 12, 15 minutos que tenemos. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida. Bien, Carlos, un saludo muy especial a todos los televidentes. Siempre el tiempo es corto, así que vamos a tratar de informar de las actividades en las que la Asamblea Nacional está promoviendo en estos días, justamente para que la ciudadanía pueda tener amplio conocimiento de las mismas. Pero antes de entrar en materia, señora Presidenta, permítame rendir homenaje a Colombia. El día de ayer fue un día histórico. El día de ayer se suscribió el acuerdo de paz. Evidentemente tiene que ser ratificado por el pueblo colombiano. 30 y pico de millones calificados y para poder sufragar en este plebiscito. Es tremendamente importante. La paz se la construye todos los días, no. Con la firma del acuerdo y con la ratificación no es que va a venir la paz, seguramente hay mucha tarea por hacer, pero lo que sucedió el día de ayer es un paso gigante en la historia de nuestro hermano país, Colombia, de la región de Latinoamérica y Caribe, y por qué no decirlo del mundo entero. Nuestro homenaje a ese pueblo maravilloso, ese pueblo colombiano. Señora Presidenta, usted como representante de uno de los poderes del Estado, ¿cómo ve este tema del acuerdo que se suscribió el día de ayer? Bueno, realmente muy contentos, creo, como latinoamericanos, de que un paso más hacia la paz de la región se haya concretado ya en algunos pasos. Digamos, han sido años de una esperada paz y un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Creo que ese ha sido un paso importante de una negociación que ha llevado durante años con apoyo de varios países de la región, como Cuba, Venezuela, Ecuador, entre otros, que han estado en sus determinados momentos apoyando y ayudando a concretar también esta firma. Ahora, la implementación de la paz en Colombia no va a ser nada fácil, es tremendamente compleja, porque ha tenido fundamentalmente que ver con la ausencia de Estado, sobre todo en toda esa extensión rural que es gigantesca en Colombia. Eso no nos sorprende, porque la ausencia de Estado corresponde justamente a gobiernos neoliberales en los que el dejar hacer, dejar pasar, era una de las prácticas que también la vivimos en Ecuador hace apenas una década atrás. Entonces nos parece importante que en ese acuerdo
esté visualizado cómo se va a reactivar y cómo se va a incorporar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas revolucionarias en esos planes y en esos programas de desarrollo. Por ejemplo, el tema agrario, que tiene una gran fuerza dentro del acuerdo de paz, es fundamental. Muchos de los integrantes de las FARC eran justamente campesinos o hijos de campesinos, hijas de campesinas que fueron retirados de su tierra por motivos forzados, y ese es uno de los ámbitos fundamentales que tiene la firma. Entonces decíamos, la firma es un acto importantísimo, simbólico, pero que de aquí viene un reto, sin duda alguna, para el gobierno de Colombia. Lo que pasa es que esto se da en medio de algunos temas que son tremendamente complejos y también importantes. Usted menciona hijos de campesinos que prácticamente han crecido durante estos 50 y pico de años de existencia y de permanencia de esta guerrilla interna, de este conflicto armado interno, y que no saben otra cosa que, o no han visto otra cosa que este conflicto. Y se tiene la preocupación de que, si bien los líderes de la FARC han suscrito, una parte o unos sectores de la FARC que no son líderes pueden juntarse al ELN o a su vez asociarse y aliarse con el narcotráfico. Y ahí juega un tema tremendamente complicado, porque puede construir una percepción de que este acuerdo no haya servido. Bueno, este acuerdo, recordemos, es con las FARC. Queda todavía el acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, que es otro de los grupos que ya han mostrado su decisión de diálogo. Entonces, insistimos mucho en que esto es un proceso que tomará su tiempo. Por supuesto, en este tiempo, el gobierno de Colombia y el pueblo de Colombia debe tener el apoyo de todos los pueblos hermanos, más del pueblo ecuatoriano, que es uno de los pueblos que ha recibido. Actualmente tenemos más de 55.000 colombianos en calidad de refugiados inscritos en nuestro país. Suponemos que esa cifra se incrementa mucho con otros hermanos y hermanas que han llegado durante los últimos años, provocado esa migración forzada justamente por los ámbitos de violencia. Aspiramos que esta firma de paz vuelva a la confianza para que la gente retorne, pero decimos, es un gran reto para el gobierno de Colombia. Ojalá y esperamos realmente que todo este proceso de los países latinoamericanos puedan acompañar el cumplimiento de ese acuerdo. Pero además de ese gran reto para Colombia, esto se da en una circunstancia también súper complicada y compleja, que es el shock externo y el coletazo en las economías locales de la región. Es decir, porque hoy más que nunca Colombia tiene que invertir en esa gran extensión de lo rural para casualmente incorporar a todas estas personas y recuperar el Estado en cuanto a presencia, cuando los recursos son escasos, productos que en Latinoamérica todavía seguimos viviendo, ya no tanto, de los recursos naturales, y los precios de esos commodities han disminuido. Sin duda alguna, pero yo creo que si esperábamos el momento perfecto para que esto se dé, no iba a llegar nunca. Claro. Recordemos que incluso ahora mismo, frente al domingo, que será el referéndum, en donde he tenido el honor de ser invitada dentro de las personalidades latinoamericanas para ser veedores del proceso de referéndum, estaremos el domingo acompañando este proceso en Bogotá, pues recordemos que hay una fuerza interna que representa a aquellos gobiernos anteriores al de Santos que están con una campaña muy fuerte del no, y eso es algo que debemos realmente reflexionar mucho. Y justamente es el no por estas condiciones, no porque no estamos preparados, no porque el gobierno no va a responder, no porque no va a haber cualidades. Pues sí, nosotros le decimos sí, sí a esa posibilidad de caminar hacia un proceso de paz, sí hacia la posibilidad de reivindicar derechos humanos de los colombianos y colombianas, sí al derecho de reivindicar la paz regional, y por eso es que estamos muy congratulados de que todo este proceso se haya llevado en un momento realmente político en la región, complejo además, pero donde se muestra que gracias a esa integración, gracias a esa convicción de países progresistas y de gobiernos progresistas de la región, se pudo también hacer acompañamiento y empujar esta firma de la paz en Colombia. Este proceso de paz no solo le plantea reto a la propia Colombia, señora presidenta, le plantea reto a Ecuador. Y en ese sentido, criterio suyo, ¿cuáles serían los retos que le plantea a Ecuador este proceso de paz? Sin duda, yo creo, y por eso decía, Ecuador ha sido uno de los países más expectantes, porque al tener tantos refugiados, tantos nacionalizados, ya incluso colombianos en nuestro país, también se vuelve un reto de frontera,
Un reto también de que la seguridad, como siempre hemos dicho nosotros bajo nuestro concepto de movilidad humana, que la seguridad de las fronteras no sobrepase el derecho de la movilidad entre nuestros países, pero claro que es un reto y el mismo presidente Rafael Correa ha planteado ya la importancia de tener acciones coordinadas entre los dos países para poder solventar todas las necesidades que se generan después de la firma de la paz, sobre todo por la posible migración que podamos tener justamente de Colombia a Ecuador, que en este tiempo podría aumentar producto justamente de la firma con la paz. Pero hay otro reto que yo veo en ese sentido, además de la seguridad que siempre será importante, que siempre es importante definitivamente, es hay dos maneras de desplazar. En Colombia hubo desplazamiento, definitivamente. Pero en el mucho Ecuador, del forzado, ¿no? Y claro, pero en el Ecuador también hay cierto tipo de desplazamiento de otro tipo, antes que se me malinterprete. Y quiero hablar de la zona rural, porque por ejemplo, venimos hablando de que nuestra población rural está envejeciendo. Así es. Y está envejeciendo porque los jóvenes están migrando a lo urbano. Eso es desplazamiento, y ha habido un desplazamiento prácticamente producto de oportunidades. No digo que haya una ausencia de Estado como sí hubo en Colombia hace más de 50 años y se produjo lo que se produjo, pero cuando Colombia recupere esa gran extensión de territorio en lo rural y en el sector agropecuario fundamentalmente, va a tener una capacidad de producción, de productividad y una potencialidad de colocar sus productos en los mercados globales, que si Ecuador no se prepara, vamos a perder terreno, espacio y oportunidad. ¿Usted no ve ahí un reto? Por eso en algún momento se habló desde los países que conformamos la UNASUR de tener justamente un mecanismo de comercialización interna entre nuestros países que permita potenciar la fortaleza de cada uno de los países y permita a su vez comercializar entre nosotros para fortalecer uno de los principios que todos buscamos, que es la soberanía alimentaria. Que bueno, ojalá no solamente Colombia, sino todos los países de la región puedan potenciar en un ámbito tan importante como la alimentación. Y es el reto para el Ecuador. Nosotros creemos que ahí hemos recorrido varias provincias de nuestro país en estas últimas semanas. Uno de los requerimientos más fuertes es la profundización de la política del agro en nuestro país, que es todavía un tema pendiente y que se lo está poniendo como uno de los puntos fundamentales en el plan de gobierno 2017-2021. Sabemos que hay una problemática, es decir, no podemos dejar que el campo envejezca porque prácticamente estamos sentenciándonos como país a reducir nuestra capacidad de alimentos internos. Usted ha hablado de soberanía alimentaria, yo le quiero agregar también seguridad alimentaria, porque en el momento que envejece la población, es producto de ese desplazamiento, la migración a lo urbano, pero también cuando se presenta eso, la urbanización de lo rural está presente, lo cual afecta a la seguridad alimentaria. Y además no solo eso, sino también los temas de ampliación de frontera agrícola, que es uno de los problemas que no se lo ha topado a profundidad dentro de este país. Desde el legislativo hemos procedido, por ejemplo, con la aprobación de la ley de agua. Desde el 2010 no se había topado la ley de agua, la aprobación de la ley de tierras, que es una ley fundamental, y hoy estamos en la consulta prelegislativa de la ley de semillas, que justamente busca complementar ese trabajo de soberanía. Pero yo iba a complementar la idea en el sentido de nuevamente rejuvenecer el campo, y muy contenta y muy motivada también de ver como universidades. Estuve hace pocos días en Los Ríos y estuve en la Universidad Técnica de Babahoyo. Me comentaban justamente muy contentos de que la población universitaria en las carreras de agronomía y agropecuaria en la universidad se han triplicado en estos últimos ingresos, es decir, los jóvenes vuelven a tener esa mirada hacia el campo, vuelven a tener esa posibilidad de profesionalizarse para llevar herramientas técnicas al campo. Entonces sabemos que es un proceso y como todo proceso debe llevar el tiempo que merece, pero sabemos que estamos por el camino acertado cuando hemos potenciado desde el legislativo y desde también la operación de las leyes una política que pueda tener nuevamente esa esperanza en el campo. Sin embargo, sabemos que falta todavía mucho por hacer, por debatir y por practicar cuando estamos hablando de revolución agraria. Noto que se me apasiona cuando habla del campo. Bueno, es un tema, yo creo nuestro país tiene una potencia enorme. Yo tengo la suerte de venir justamente de un hogar muy ligado al desarrollo agrario también, así que sabemos lo duro que representa el trabajo en la tierra y por esa dureza el Estado debe tener una mayor mirada y políticas más acertadas cuando estamos hablando de potenciar el ámbito agrario de nuestro país.
Ya que estamos hablando del legislativo, hoy es el segundo debate de la Ley de Cultura. Por fin vamos a tener Ley de Cultura. Sí. ¿Hay alguna modificación en el proyecto de ley en relación a lo que habíamos hablado hace algunos meses? ¿O la novedad es que hoy se aprueba? Bueno, yo creo que ya era momento en el que el legislativo asume este segundo debate. Yo creo que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha hecho un trabajo muy bueno de recoger, sistematizar todos los aportes de todos los sectores. Desde el 2009 a la fecha ha pasado mucho en nuestro país y ha cambiado sin duda alguna la lógica y la comprensión del ámbito cultural. Así que todos esos ámbitos están recogidos. Recordemos que uno de los ámbitos más fuertes es reconocer a los gestores y actores culturales como parte del sector laboral de nuestro país y tener ese acceso a un sistema de seguridad social digno que dignifique a los artistas y a los gestores culturales. ¿De dónde van a salir los fondos para dignificar a los actores culturales en términos de dignificar su trabajo y en términos de incluirlos en la seguridad social? Recordemos que hay algunas de los ingresos que genera, que ya teníamos a nivel cultural y que esta ley los está fortaleciendo, como es el 5% de los ingresos de los excedentes del BEDE, el 10% en el tema de exhibiciones, por ejemplo, cinematográficas que tienen que asumir justamente quienes hacen exhibición de productos audiovisuales y cinematográficos. Hay algunos ingresos también que de parte del presupuesto general del Estado, pero recordemos que la política de seguridad social es constitucional y el Estado garantiza justamente que el Estado, como el único patrón de lo público, tenga la posibilidad de realmente garantizar la seguridad social para todos sus habitantes. Pero esto no es un subsidio del Estado, y hay que aclarar. Los artistas y gestores pondrán justamente su aporte como afiliados al sistema de seguridad social, solo que la diferencia de este sistema de seguridad social y lo que recoge de la solicitud de los artistas es que tenga la flexibilidad necesaria para que los artistas no caigan en eso de que si no pagué un día, me cae una multa, si no pagué un mes, me quitan el seguro social. No, sino ver la flexibilidad, y eso ya queda en manos del reglamento del Instituto de Seguridad Social. No tienen una ninguna estabilidad relación fija, de dependencia. no tienen relación de dependencia, no tienen estabilidad, no tienen contrato fijo, entonces eso permite que pensemos en una flexibilidad del sistema. Todos los ecuatorianos, o no todos los ecuatorianos, sí, que conforman todo ese universo de la población económicamente activa, están afiliados a la seguridad social. Y ese sigue siendo el reto. Ese sigue siendo el reto. Más participantes con todas estas flexibilidades significa más servicio. Más servicio significa más dinero que hay que invertir en este tipo de atenciones, y no le preocupa que el Seguro Social tenga que endeudarse para poder poner en práctica su operatividad. Es decir, no llegó el momento de debatir en serio y a profundidad la seguridad social del Ecuador, porque no solo es el Ecuador, es en el mundo entero que el riesgo está en que la seguridad social colapse. En Estados Unidos se está discutiendo eso incluso. Sí, es que marcamos la universalidad, es decir, a mediano y largo plazo, el 100% de los ecuatorianos deberíamos tener acceso a la seguridad social, pero aquí recordemos que no es para todos los servicios de todo afiliado. Estos sistemas, como se lo realizó a inicios del 2015, cuando probamos justamente el ingreso de las amas de casa, trabajadoras no remuneradas del hogar, 1.500.000 mujeres con la posibilidad de afiliarse a la seguridad social para pago de pensiones jubilares. Es el mismo hecho para el ámbito de los artistas, ahora con la ley para pago de pensiones jubilares, y se está planteando incluso hablar de esto con el tema de los comerciantes, es decir, ¿qué pasa con esa población comerciante que no tiene dependencia? Significa que hay que comenzar a reestructurar significa que tenemos, y en eso estamos claros, no podemos coger y meter a 16 millones de ecuatorianos al sistema de seguridad social. Hay que hacerlo paulatinamente, hay que hacerlo con sostenibilidad, por eso es que se cuenta con todos los estudios actuariales, corridas financieras, entre otros. Esto se lo he trabajado de la mano con los representantes del Instituto de Seguridad Social. Creemos que esa es la garantía de sostenibilidad que podemos tener en el país. Sin duda alguna es un debate permanente, y yo creo que debe ser un debate permanente, pero no podemos tampoco privar del derecho de pago de pensiones jubilares a un ecuatoriano o ecuatoriana si es que seguimos planteándonos a través del miedo que puede en un momento ser usable, pero o sea, hay que incorporar a las personas. Lo que sí tenemos que ver es los números para ver cómo potencializamos. Eso y crean que de la Asamblea jamás tomaremos ninguna decisión que afecte en este sentido a la sostenibilidad. Ya estamos terminando esta entrevista, señora Presidenta de la Asamblea Nacional.
Y es inevitable que le pregunte por temas ya de política partidista y política electoral. Veo que usted ha desempolvado la blusa de la campaña. Eso significa que se está preparando usted ya para volver a ser candidata a la Asamblea Nacional. Bueno, Carlos, yo creo que estamos viviendo un proceso de democracia interna sumamente enriquecedor. He podido acompañar en algunas provincias de la inscripción de nuestras precandidaturas. Muy contenta porque hay muchas mujeres, muchos jóvenes lanzándose al ruedo, asumiendo su representación política, y eso es positivo para el país sin duda alguna. Así es que estamos muy motivados. Todavía no se han tomado determinaciones. Este sábado vamos a tener justamente en la Asamblea Nacional, la Convención Nacional del Movimiento Alianza País, donde aprobaremos nuestro plan de gobierno y también donde proclamaremos nuestro binomio, quiénes van a ser los que nos representen a nivel de presidencia y vicepresidencia. Pero ya parece que es un secreto a voces eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay una propuesta que ha ido calando muy fuerte y que ha sido además sostenida y se ha ido legitimando también con la militancia, que es lo positivo. Es decir, somos un movimiento que se abre tanto a su militancia, que legitima, que conversa, que recepta las apuestas de esa base social. ¿Es la crónica de un binomio ya establecido? Bueno, esperamos de una u otra manera... Lenin Moreno, Jorge Glass. Que así sea. Yo creo que es una posibilidad que nos proyecta realmente hacia el próximo gobierno, pero eso lo sabremos el 1 de octubre. Y con esto termino. ¿Cómo queda Gabriela Rivadeneira? Bueno, ahí estamos siendo parte de este proceso interno. Ha habido muchos colectivos, muchas organizaciones, CRCs, que han tenido propuestas para continuar en la Asamblea Nacional. Veamos cómo se va concretando esto. Realmente es algo... Todavía no está definido, tenemos que ver, nuestro objetivo es ganar la mayoría de los curules en la Asamblea, y las fórmulas que implementemos para que eso pase es lo que debe llevar una reflexión muy profunda por parte de quienes somos miembros de la Dirección Nacional y del Buró Político. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, Carlos. Una brevísima pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico. Nadie puede saber con certeza cómo será la vida en Latinoamérica de aquí a 100 años. Pero imaginar el futuro nos hace preguntarnos, ¿viviremos más años? ¿Seremos más capaces y eficientes? Konnichiwa. ¿Tendremos una mejor calidad de vida? Mundo del Futuro. Estreno este jueves, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. De inundaciones y sequías pasamos a sistemas de riego que nos permiten ser más productivos y nos dan la posibilidad de crecer en esta patria para todos. La década ganada. Hay suficiente acción para mantener a la muchedumbre entretenida. Y me quedó para siempre eso. Lo mejor del universo. Lo mejor que te podía pasar. Claro. Espéralo. Solo por Ecuador TV. Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Hoy, en Pulso Político, analizaremos el poder político y las Fuerzas Armadas. Un choque de trenes. Las reformas al ISFA realmente crisparon la relación con Fuerzas Armadas. ¿O qué hay detrás? Estará con nosotros Ricardo Patiño, ministro de Defensa. Pulso Político, hoy a las 22 horas.
Ecuador TV, somos todos. Paul Granda, exalcalde de Cuenca, está con nosotros para hablar sobre los inconvenientes que se están presentando en el proceso de construcción del tranvía en dicha ciudad. Paul Granda, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El tema del tranvía en Cuenca se origina en la administración de Paul Granda. Así es. Sin embargo, algunas personas me han indicado que trate este tema porque está generando algún tipo de ruido y molestia por la demora o por la demora básicamente en el proceso de construcción. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a una falta de planificación o a una planificación inadecuada que se produjo en el momento de suscribir el contrato? ¿Se produce por falta de dinero? ¿En dónde está el problema? Lamentablemente, diría yo, en concreto en el proceso de ejecución. Es decir, porque la planificación fue una planificación rigurosa, es decir, hicimos todo un proceso de prefactibilidad, de estudios de factibilidad, de estudios de ingeniería. En esos estudios de ingeniería incluso se establece una especie de rompecabezas de los pasos que se tiene que seguir para la construcción del tranvía y evidentemente si es que se cumplía con lo planificado, si se cumplía con lo establecido, si se ajustaba al diseño original del proyecto, en este momento el proyecto estaría funcionando. Es decir, para febrero de este año el tranvía ya debía estar operando en la ciudad de Cuenca. Pero aquí hay un tema. Si se ajustaba a lo establecido, ¿significa que los diseños cambiaron? Cambiaron en algunos espacios, en algunos tramos, por ejemplo en el centro histórico. En el centro histórico la concepción original era que había veredas plenamente diferenciadas, una línea tranviaria y una línea de circulación vehicular. Estamos hablando de la avenida Gran Colombia. De hecho, en la construcción actual, a partir de la calle Tomás Ordóñez hasta la avenida Huayna Cápac, se mantiene el diseño original. Y los cuencanos y los ecuatorianos que visitan Cuenca podrían apreciar ese diseño original. Lamentablemente se cambia una plataforma única, esto quiere decir un solo espacio, y ese espacio integrado evidentemente no genera diferenciación de espacios, pero eso no solamente tiene un impacto, digamos, estético, sino tiene un impacto en la seguridad de la operación del tranvía y tiene un impacto obviamente en el tiempo, en el plazo y en los recursos adicionales que se requiere para la ejecución. ¿Cuál es el argumento técnico para haber variado el diseño? No existe argumento. Es decir, se habla de que los diseños... ¿No existe argumento o no se ha socializado el argumento? No se ha socializado el argumento, pero tampoco existe un fundamento. ¿Por qué? Porque los diseños originales analizaron las diferentes opciones de intervención en el centro histórico. Insisto, lamentablemente se cambia por una decisión de carácter político. Ese cambio del diseño en el centro histórico y en otros puntos, insisto, del trayecto del tranvía han generado un retraso. Un retraso innecesario que ha perjudicado a los cuencanos. Pero esta variación al diseño que menciona Pablo Granda y este retraso tiene un impacto, debería tener un impacto económico. Por supuesto, es decir, porque hay un lucro cesante, además de que, bueno, no soy experto en estos temas, pero una variación del diseño puede impactar para arriba o para abajo, me refiero financieramente al equilibrio financiero del contrato. En este caso para arriba, es decir, se habla de la necesidad de $35 millones que yo tengo adicionales al proyecto original, al costo original, al presupuesto original de 232 millones. Es decir, vale la pena que los ecuatorianos conozcan que el tranvía es primero el primer tranvía que se está construyendo de las características de nuestro tranvía, que es un tranvía moderno, ecológico, que no contamina, que es accesible, es un sistema moderno, es un sistema de transporte masivo, es el primero en el Ecuador, sin duda alguna, pero es el tercero en América Latina, luego de un tranvía en Medellín y en Río de Janeiro que se están construyendo. En Medellín ya está operando. Es decir, lamentablemente no se ha leído los estudios, no se ha tenido en cuenta los diseños originales que efectivamente establecían todo un proceso esquemático, sistematizado para el proceso de construcción. Y lamentablemente, insisto, se han cambiado los diseños con los impactos económicos que estamos planteándolo, ¿no? O sea, ¿y todas estas variaciones harán que el tranvía esté terminado cuándo? El retraso acumulado se presume que será de 1 año y medio. Es decir, se ha anunciado en principio que el mes de mayo del próximo año se inauguraría la obra, pero hay profundas dudas de la ciudadanía. Para un municipio como el de Cuenca, una variación para arriba de $35 millones adicionales es un impacto importante en la caja fiscal del municipio. ¿De dónde van a salir esos recursos? Por supuesto, esa es la duda, esa es la gran incógnita. ¿Más impuestos? Porque primero se ha ordenado ya los cambios de diseño, es decir, ya hay una ejecución, el centro histórico prácticamente está terminado. El tema es que si usted hace un cambio de acuerdo a la ley,
tiene que tener el presupuesto suficiente, es decir, tiene que tener el financiamiento. Usted no puede hacer una orden, o usted no puede dar una orden al contratista para que cambie el diseño si usted no tiene partida presupuestaria. Entonces es un tema incluso que puede traer consecuencias legales. Pero ahí hay 3 vías solamente para hacerlo. Es decir, incremento de impuestos, de tasas, impuestos municipales, locales. Que no debería. Bueno, eso ya es criterio de Paul Granda y de los cuencanos que tendrán que decidir. Endeudamiento o subsidio y apoyo de parte del gobierno nacional. Esto último lo descarto porque ya el gobierno tiene otras prioridades. Pero además el gobierno ha apoyado al proyecto, eso cabe decirlo. Es decir, el proyecto ha sido financiado por el gobierno en 80%. Este es un proyecto de gran envergadura que cuenta con el apoyo financiero del gobierno ecuatoriano en 80%, que es una cifra, yo diría, excepcional. Pero no solo el gobierno ecuatoriano, sino que el gobierno francés, que es la 5ª economía mundial, es decir, apoyó financieramente con un crédito concesional al 0% de interés, con 5 años de gracia y 10 años adicionales en el plazo. Es decir, ha habido todo el apoyo financiero, ha habido el cumplimiento del cronograma de desembolsos que se planteó originalmente, pero lamentablemente ha habido una ejecución, yo diría, Paul Granda, no me queda algo en claro. A ver, si no hay claridad sobre de dónde van a salir los 35 millones de dólares, ¿verdad?, esto significaría que si no hay esa claridad sobre la existencia de los recursos, el contrato o el proceso de ejecución podría demorar aún más. Así es, y podría la obra no terminarse. Así es, ese es el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que hemos venido planteando en Cuenca estas últimas semanas? Primero hay que optimizar esos recursos extras. Ya se ha hecho el cambio de diseños. Podemos no estar de acuerdo con el cambio de diseños, pero ya es una realidad. Es decir, más allá de que no exista un fundamento legal, que no exista un fundamento contractual, ya está hecho. ¿Cómo salir del cuello de botella entonces? Exactamente, lo que nosotros hemos dicho primero, en la situación, digamos, ciertamente de un problema económico, recesivo, internacional que ha afectado al Ecuador, tenemos que optimizar. Y esa optimización pasa por la seriedad del municipio de Cuenca, de la administración municipal, de hacer un detalle de esos gastos que realmente son necesarios. Porque, por ejemplo, se plantea 35 millones, como le decía hace un momento. Pero en esos 35 millones se habla de que tiene que haber imprevistos por 3.800.000 dólares. Dentro de los 35 millones. Cuando el proyecto tiene un 80% de avance, es decir, hablar todavía de imprevistos, ¿qué imprevistos adicionales pueden surgir en un proyecto con el 80% de avance? Entonces, lo que yo quiero decir es que es imprescindible, necesario que se optimice, tener una cifra adecuada, sentarse con los contratistas, porque, por ejemplo, el 12 de septiembre de este año, la empresa de gerencia y fiscalización hace todo un recuento del proceso constructivo en este oficio que tengo en mis manos. Y dice que no se han aprobado fichas de los cambios, que existen cambios permanentes del criterio legal, que no se han firmado contratos complementarios como exige la ley y que ha generado un círculo vicioso que no le permite avanzar conforme lo planificado a la obra. Es decir, producto de la inacción de la administración municipal. Si esto sucede, los únicos perjudicados somos los cuencanos, y eso no puede suceder. Con esto termino y respuesta rápida, Paul Granda. A ver, si el proyecto está avanzado un 80%, falta el 20%, no me hace clic la cantidad de tiempo que debería necesitar Cuenca para tener el tranvía. 1 año y medio para un 20% me parece exagerado. No, yo decía que hay un retraso de 1 año y medio. Es decir, acumulado. Se plantea que habría la inauguración o que se inauguraría o empezaría a operar en mayo del próximo año. Ahora, ¿estas variaciones afectan la movilidad? ¿Estas variaciones en el diseño, cuál va a ser el impacto en la movilidad? Es probable porque en el centro histórico, al existir una plataforma única, digamos, primero prácticamente se elimina el carril vehicular y luego la operación del tranvía va a ser mucho más lento, con el consecuente impacto económico incluso en la operación del tranvía, ¿no? Muchas gracias, Paul Granda, por estar con nosotros. Muchas gracias y un gusto. Un gusto tenerte acá después de tanto tiempo. Así bueno, como siempre digo, las conclusiones las sacan ustedes. Derecho a la réplica también la puede tener el señor alcalde, evidentemente. Esto fue Pensamiento Crítico. Los espero en Pulso Político el día de hoy, 22 horas. Pasar del país de la desesperanza a la patria de oportunidades. Soy becaria en una de las mejores universidades del mundo. Esto es Patria para Todos. La década ganada. Caetano Veloso es un músico brasileño que ha sido reconocido como uno de los grandes cantautores del siglo por su música llena de innovación e identidad. La infancia
ella misma me pareció como un poco más aburrida que después. Hoy, en Músicos y Cantores, a las 23:30. Aportó ideas que liberaron a mucha gente y que acompañaron la vida de mucha gente. Ecuador TV, somos cultura. El prepago de Claro te da más, fácil, rápido y sin contratos. Para estar siempre conectado, tu prepago Claro te da redes sociales gratis. Por el paquete de $2 te dan 100 megas. Más Facebook y WhatsApp gratis. Y por $1 te dan 50 megas. ¡Lo máximo! También puedes hablar y mensajear ilimitadamente. Porque desde $2 puedes hablar y mensajear sin límite. Y recibes 20 megas gratis. Por eso, con el prepago Claro, millones de personas hacen mucho más. Únete a Claro, el único prepago que te da más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Noticias 7 y le contamos a esta hora que la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República sigue sumando respaldos. La Coalición de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, comerciantes minoristas de Quito y varias cooperativas de taxis mostraron su respaldo. Son más de 4.000 organizaciones agrupadas en la Coalición de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, las que esta vez dieron su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República. Aquí están los compañeros del oriente, de la Amazonía, aquí está de la serranía ecuatoriana, del norte, del sur, los dirigentes que han recurrido hasta este lugar para dar este apoyo total. Byron Revelo, representante de una cooperativa de taxis, manifestó que varios profesionales del volante apoyan la candidatura de Moreno, pues quieren darle continuidad al proceso que inició hace 10 años. Creemos que un fin político va a tener la candidatura de Lenín Moreno. Y adelante, Lenín, aquí está nuestra voz, aquí está nuestro pueblo respaldándote. Sin embargo, este no es el único respaldo que ha recibido el ex vicepresidente. La semana pasada, la coalición de organizaciones sociales también le dio su apoyo para que él sea el candidato presidencial por el partido de gobierno. La persona más idónea, adecuada, con un perfil ético y que puede representar al Ecuador en los próximos 4 años es el compañero Lenín Moreno. Igualmente, la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador dijo que apoyará a Lenín Moreno en la próxima contienda electoral. Frente al proceso electoral que se avecina, la FEI ha orientado a toda su militancia. Ni un voto a la derecha. Se tiene previsto que para este 27 de septiembre una caravana reciba a Lenín Moreno en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Por su parte, el presidente Rafael Correa, quien también es presidente nacional del movimiento Alianza País, informó sobre el proceso que se seguirá para escoger al binomio presidencial. La 5ª Convención Nacional de Alianza País, el próximo día sábado, se realizará al sur de Quito en el Estadio del Aucas. Participarán unos 20.000 delegados con voto. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Varios gremios de trabajadores y organizaciones sociales de Azuay apoyan la posible candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass para la presidencia de la República. Además, se mencionaron nombres de posibles candidatos provinciales a la Asamblea Nacional. Son representantes de distintas agremiaciones. Juan Carlos Balda, por ejemplo, asegura que el actual gobierno mantiene políticas de apoyo a los artesanos, que por eso su gremio apoyará a los posibles candidatos a la presidencia Lenín Moreno y Jorge Glass. De apoyo a las candidaturas Moreno Glass o Glass Moreno. El sector artesanal en estos últimos 8 años ha sido beneficiado de un sinnúmero de factores. La Central Única de Trabajadores, que aglutina a 200.000 personas en todo el país, también confirman que apoyará a la continuidad del actual gobierno. En los lineamientos que nos han generado resultados en los últimos años. Los trabajadores de la SOE ratificamos nuestro compromiso de no hacerle juego a la derecha. Los adultos mayores beneficiados del proyecto Canas de Vida también hicieron presencia. Gracias a la correcta aplicación de las políticas por nuestro gobierno nacional. Y los jóvenes de varias fundaciones sociales también anuncian su respaldo. Queremos realzar el trabajo que se ha hecho a favor de la juventud, el tema del empleo juvenil, que desde el Estado se paga el tema del seguro social hacia las instituciones privadas para que puedan contratar a los jóvenes, que son la matriz productiva. Además de los nombres de Lenín Moreno y Jorge Glass como posibles candidatos a la presidencia, se mencionó también a Viviana Bueno y Cristóbal Lloret como posibles candidatos a la Asamblea Nacional.
César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Alianza País, Acuerdo Nacional por el Cambio y la denominada Unidad son las tres agrupaciones políticas que en esta semana definirán sus respectivos binomios presidenciales de cara a las próximas elecciones. Otros precandidatos realizan recorridos para promover sus planes de gobierno. En la izquierda revolucionaria, con cuya tendencia se identifica el movimiento Alianza País, los nombres más fuertes para conformar el futuro binomio presidencial y que más se mencionan son el de Lenín Moreno y Jorge Glass. Al interior, cada agrupación y su militancia tienen sus razones para emocionarlos. Reconocemos en Lenin el hombre idóneo para conocer y comprender nuestras demandas y fundamentalmente ofrecernos respuestas satisfactorias a nuestras poblaciones. Lenin ha concitado un apoyo amplio, mayoritario dentro de Alianza País y fuera del ámbito de Alianza País. Tiene un gran respaldo ciudadano. Hemos considerado que la mejor carta que tiene Alianza País para este proceso electoral es el compañero Jorge Glass Espinel, actual vicepresidente de la República. El binomio de País será conocido el próximo 1 de octubre cuando realizarán en Quito su convención nacional. Recientemente, la izquierda democrática escogió de entre sus filas al ex asambleísta y ex alcalde de Quito, Paco Moncayo. Unidad Popular, anteriormente conocida como el Movimiento Popular Democrático, propone a Lenín Hurtado para que los represente. El indígena nunca roba, lleva de recuerdo. Mientras que Pachacutic mocionó el nombre del actual asambleísta Lourdes Tibán. Las tres agrupaciones políticas conforman la coalición Acuerdo por el Cambio y esperan este miércoles definir al binomio. En el momento que no exista la posibilidad de conformar un binomio con cualquiera de los tres candidatos presidenciales, Pachacutic se prepara a presentar la candidatura desde el movimiento Pachacutic. Mientras que Dalo Bucarán es quien aspira a alcanzar la primera magistratura de la mano de su movimiento Fuerza Ecuador. Es hora de elegir un gobierno que no solo hable de los pobres, sino que luche contra la pobreza. La coalición conocida como La Unidad, liderada por Jaime Nebot y en la que convergen Avanza, Concertación, Juntos Podemos y el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, realizará su convención nacional el próximo jueves en Guayaquil para hacer oficial el nombre de su postulante presidencial. Cintia Viteri y Paul Carrasco son sus actuales precandidatos. César Eduarte, Ecuador TV. 7 de la mañana con 41 minutos y le contamos también que desde el próximo miércoles Quito recibirá a más de 100 delegaciones de partidos y movimientos de izquierda en el tercer encuentro latinoamericano progresista, el AP 2016. El tercer encuentro latinoamericano progresista, el AP, tiene como antecedente los foros realizados en 2014 y 2015. En los cuales los asistentes abordaron temas coyunturales en dichos años. Para abrir el debate sobre los temas fundamentales de la izquierda en el momento actual y sobre todo los procesos que enfrentamos y los retos de los gobiernos progresistas. En ese sentido, el primer ELAB debatió la restauración conservadora, el segundo los golpes blandos. Para este 2016, el AP será el escenario en donde Ecuador presentará su propuesta de pacto ético. Es una bandera internacional el suprimir los paraísos fiscales que tanto daño hacen a las economías de nuestros países y del mundo, un tema que está también en la agenda de Naciones Unidas. Además, se debatirá la situación política por la que atraviesa la región. Va a ser un encuentro que determine nuevos cauces para la lucha por el sostenimiento de la tendencia, pero al mismo tiempo nuevas orientaciones para que esa misma lucha se enfoque adecuadamente en contra de quienes son sus principales adversarios, los poderes fácticos. Según el movimiento Alianza País, organizador de este evento, el espacio reunirá a los movimientos de izquierda, no solo de la región, sino del mundo. Y permitirá también posicionar a nuestro país como un referente del pensamiento político progresista a nivel mundial. América Latina ha transitado de una época neoliberal que dejó como secuencias un profundo déficit democrático y ahora está en un nuevo momento que se caracteriza fundamentalmente por una arremetida nuevamente de esa derecha neoliberal que viene con ansias de revancha. El tercer encuentro latinoamericano progresista tendrá como sede las instalaciones de CIESPAL en Quito, del 28 al 30 de septiembre. Generar debate, pensamiento crítico y también alternativas democráticas, que es un poco la tradición del pensamiento emancipador. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV.
Cambiamos de tema. La Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea continúa con el tratamiento de las reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Aquí el detalle. Una modificación que podría incorporarse en el texto para segundo debate es sobre la integración del directorio del ISFA. El objetivo, dicen, es que los sectores involucrados puedan estar representados. Ahí creemos importante que esté el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el máximo representante tanto de oficiales de tropa de los activos. Esta tarde no hubo legisladores de oposición en la sala. Quienes sí llegaron eran militares retirados con discapacidad. Ellos reclaman el incremento de las pensiones que reciben. Hay compañeros que reciben 200, 300, 600 dólares y prácticamente al pagar arriendo, medicina, no es para poder vivir. Gonzalo Olmedo, cabo primero del Ejército y retirado desde 1982, confirma que su gremio respalda la aprobación del paquete de reformas que se encuentra en trámite. Y yo por mi parte sí, porque no estamos en una condición de vida correcta, como debe ser, como las personas que hemos dado lo mejor de nuestra vida, de nuestra juventud. La presidenta de la comisión, Marjely Vázquez, reiteró que no se ha convocado a ninguna autoridad militar y que tampoco se han recibido solicitudes de comparecencias. Y ya vamos a entrar a tratar todos los insumos que tenemos para emitir el informe para segundo debate. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Aún no existe una resolución del tercer Consejo de Disciplina de la Armada Nacional. En la base San Eduardo de Guayaquil se realizó la audiencia para examinar una respuesta del capitán de corbeta Edwin Ortega por faltar el respeto mediante un correo electrónico al presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Rafael Correa. Tras una orden judicial, se revirtió la resolución de un primer Consejo de Disciplina que absolvió inicialmente al capitán Ortega. Sin embargo, en una segunda ocasión, el Consejo resultó fallido por la inasistencia del mismo, por lo que la expectativa se centra en la resolución que se obtenga de esta última diligencia. Como ustedes conocen, y quiero pedirles disculpas, me encuentro impedido en dar declaraciones. No obstante, toda vez que mi situación es muy delicada, quiero manifestar de que estoy atravesando una grave crisis, no solamente en la parte personal, sino también en la familiar y, por qué no, dentro de mi carrera profesional. El ingeniero Enrique Rosemena Robles fue posesionado como gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En el acto, el nuevo funcionario reiteró su compromiso para fortalecer las telecomunicaciones en el país. Rosemena se desempeñó anteriormente en otros cargos, como por ejemplo en la Gerencia General de los Medios Públicos del Ecuador. Noticias del mundo. En medio de propuestas y acusaciones se realizó el primer debate presidencial entre los dos candidatos a la Casa Blanca, mientras que un informe de la Organización Mundial de la Salud asegura que el 90% de la población mundial respira aire altamente contaminado. Aquí el detalle de las noticias internacionales. En los Estados Unidos, la noche de este lunes se realizó el primer debate entre los dos candidatos a la Casa Blanca. Durante 90 minutos, Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por los Republicanos hablaron sobre sus propuestas en economía, migración, seguridad y relaciones internacionales. El debate también estuvo marcado por acusaciones. Trump se refirió a los 33.000 correos electrónicos de Clinton, mientras que ella lo calificó de racista. Quedan 42 días de campaña y 2 debates más. En el marco de la firma de la paz en Cartagena de Indias, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, a quien manifestó su preocupación por la situación en Venezuela, mientras que la oposición en este país anunció en Caracas una movilización contra el régimen para el próximo 12 de octubre. La Mesa de la Unidad Democrática asegura que no existen razones técnicas para impedir el referéndum revocatorio en el 2016. Durante una movilización de respaldo, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que buscará regresar al poder en el 2018. Ante sus simpatizantes, desestimó una vez más las acusaciones de corrupción en su contra, afirmando de que se trata de una persecución. La Organización Mundial de la Salud alerta de que un 92% de la población vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados. El documento revela que 3 millones de muertes al año ocurridas en el 2012 han estado relacionadas con la exposición a la contaminación exterior. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana con 48 minutos y el fútbol sala se juega en Colombia. Diego Valencia nos cuenta más.
Y nosotros tenemos detalles en este segundo segmento de Noticias 7 en cuanto a los deportes para poder revisar todo lo que ha ocurrido en estos cuartos de final. Están clasificadas ya las 4 mejores selecciones de fútbol sala y por supuesto nosotros revisamos aquí los encuentros. Señoras y señores, lo que se viene a continuación es un show grande de goles. Argentina se enfrentaba a Egipto. 5-0 fue el marcador favorable para los albicelestes. El primer tanto fue de Pablo Taborda. El segundo de Damián Estazone. Luego de esta jugada en la que se comete una falta, el tiro libre y el remate. Imposible para el portero egipcio. Se lanzó hacia el lado izquierdo. Allí uno de los defensores es el que desvía la pelota. El tercer tanto del encuentro fue de Santiago Basile. Aquí está el grito, antes el remate y por supuesto la definición para los argentinos especialistas en este estilo de juego en cancha chica. Leandro Cusolino puso la cuarta y Gerardo Battistoni cerraría el marcador con el que los argentinos pasan a ser una de las 4 mejores selecciones del mundo en este campeonato que se realiza en Colombia. Vamos a mirar una vez más la definición del quinto gol, la goleada, mano abierta y por supuesto la victoria del conjunto albiceleste. Vamos a mirar qué fue lo que ocurrió entre las selecciones de Portugal y Azerbaiyán. Apretado el marcador, 3-2. Y con esto buscarán los portugueses clasificar a la ronda de las finales. Al minuto 7. Escribió el 1-0. Luego llegaría el empate para los de Azerbaiyán en el minuto 11. Igualando el resultado con esta anotación de Boliña. Joao Matos volvió a poner en ventaja a Portugal en el minuto 17. Una genialidad de Ricardinho. Vamos a mirar a continuación. Fue lo que permitió a los portugueses ponerse en ventaja. Una vez más, Azerbaiyán no desentonó en las acciones y al minuto 34 acortó la ventaja consiguiendo el gol. 3-2 fue el marcador favorable para el conjunto portugués. Vamos a mirar qué fue lo que ocurrió en cambio entre la selección de Irán y Paraguay. Derrotó 4-3 a la sudamericana. Esma Eyelpur y Maggi Javid, en 2 oportunidades cada uno, marcaron los goles para la selección de Irán. Por Paraguay anotaron Francisco Martínez, Juan Salas y René Villalba. 4-3 fue la victoria de la selección de Irán, que ya lo ubica entre los 4 mejores de la clasificación de este torneo de fútbol sala mundialista. Miren esta falta. 2-2 se encontraba el marcador y luego de este resultado empezó a tocar mejor la pelota la selección de Irán. Aquí vemos uno de los tantos finales y por supuesto, como le hemos dicho, el marcador de 4-3 le da la posibilidad al conjunto iraní de clasificar a la siguiente ronda, ya a las semifinales de este torneo. Estos fueron los cuartos de final de lo que está ocurriendo en Colombia. El gol de la definición, el que marca la diferencia y por supuesto la victoria de los iraníes. Vamos a mirar cuál fue el resultado entre España, que fue eliminada al caer por 6-2 frente a la selección de Rusia. Iván Chichka marcaba el primer tanto del encuentro. Riviño llegaba con el empate y el 1-1, Miguelín para el 2-1, marcando favorablemente para la selección de España luego de este remate que se va entre las piernas del portero ruso. Nuevamente en el 2-2 aparecería uno de los jugadores más importantes del torneo y también de la selección de Rusia, Iván Chichka. Para el conjunto ruso, Eder Lima puso el 3-2. Allí está el festejo, 4-2, el marcador con este tanto de Rómulo. Eder Lima para el conjunto ruso puso el 5-2.
que lo vamos a mirar a continuación. También se destacan por los festejos los rusos, no solo por la cantidad de goles y la calidad en cuanto a definición. Y Gustavo puso el 6-2, con el que Rusia pasa a la gran final de este torneo, o a la ronda final de este torneo, a propósito de lo que ha ocurrido en el transcurso de este campeonato. 6-2, victoria del conjunto ruso, ganándole a la selección de España. Aquí están las llaves. Este martes 27 de septiembre a las 19 horas jugarán Irán frente a la selección de Rusia buscando el paso a la final, mientras tanto que Argentina frente a la selección de Portugal en idéntico horario. El próximo miércoles 28 de septiembre. Vamos a variar a continuación una forma de entrenamiento muy especial. A propósito de Portugal, uno de sus más importantes jugadores, pero no precisamente de la especialidad de fútbol sala, sino estamos refiriéndonos a CR7, algo muy particular que seguramente nos va a llamar la atención. Cristiano comenzaba el entrenamiento contento, jugueteando con el balón. Pero cuando le toca ponerse en el medio del rondo, Cristiano comienza a competir y pone esta cara. Y luego le dice esto a Coentrao. Y cree que está en el centro porque hay ciertos amiguismos en el grupo. Son los amigos, ¿no? 1, 2, 3, son los amigos, ¿no? 3, 4. Y lucha con rabia. El portugués empieza a meter intensidad y dice lo siguiente. Y cuando la vuelve a perder, se queja de la falta de apoyos. Después saca su furia. Incluso se queja de la cercanía de la cámara de jugones. Sigue el rondo y Cristiano reclama que el balón había salido fuera. El portugués vuelve a perderla. Suspira. Y saca su raza. Y si el balón rebota, le da en un dedo y le hace daño, ocurre lo siguiente. Así fue el entrenamiento de un Cristiano Ronaldo que sabe que está en el centro de los focos. Bastante soberbio, Ronaldo. Vamos a cambiar de tema porque hace días anteriores, a propósito de España, se dio la visita de Salvador Cabañas. Ustedes recordarán, aquel delantero, el mariscal, lo llamaban en Paraguay, tanto de su selección como del América de México. Han pasado 6 años luego de que su vida sufrió un atentado, un altercado que no quedó muy claro en México cuando en ese momento jugaba para las Águilas. Llegó para España para recibir un homenaje por parte de la Asociación de Paraguayos Residentes en ese país, para ayudarlo económicamente y para recordar y reflexionar acerca de lo que ha sido su vida durante esta época. Yo quiero más. Paraguay quiere más. ¿Quién quiere ganar? ¡Yo! Estas son imágenes de Salvador Cabañas, capitán y destacado goleador de la selección paraguaya de fútbol y del Club América de México hasta principios del 2010, ya que en enero de ese año, tras un confuso incidente provocado en un sitio de tolerancia del Distrito Federal Mexicano, recibió un balazo en la cabeza. El agresor, apodado el JJ, fue capturado un año más tarde, mientras que en contra de todo pronóstico médico, el mariscal aún vive para contarlo. Yo mismo le dije, no tengo miedo. Él estaba temblando con la pistola en la mano. Me dijo, pide tu último deseo, pues te voy a disparar. Y después de un rato yo le dije, ¿y por qué estás temblando? Si eres un asesino, ¿por qué estás temblando? La bala, aún alojada en su cabeza,
Si bien no representa una amenaza para su vida, le dejó algunas secuelas. Su visión, por ejemplo, solo le permite ver al centro, nada en lo periférico. Su memoria a corto plazo no es buena y su motricidad sufrió lógicas afectaciones casi imperceptibles. Esto le impidió continuar con su carrera, en la que habría tenido incluso una oferta del Manchester United. No podía estar parado, porque me pesaba un lado de la cabeza. Tenía más débil el lado izquierdo. Y por eso ya dije, ya terminó ya mi carrera, ya es suficiente. El último fin de semana, Cabañas fue invitado a España para recibir un homenaje por parte de la Asociación de Paraguayos Residentes en Madrid. El gremio además organizó un evento deportivo para recaudar algunos fondos que sirvan para sostener la economía del exjugador, que tras esa noche del 25 de enero del 2010 lo perdió todo. He perdido muchísimo dinero. Cuando estaba mal, sacaron el dinero que estaba en la cuenta mía en el banco, digamos. Casi vaciaron todo. Lo que está involucrado son mi ex representante y la pareja que tenía en ese tiempo. La intención era eso, ayudarle y homenajearle y que se sienta todavía él en su momento grande, ¿no? Como a nivel futbolístico. Cabañas es único, es el gran capitán, como le llamamos nosotros. Se siente nuevo, se siente como si fuera que volvió a vivir. Han pasado 6 años y 8 meses desde aquella madrugada fatal. Pero el paraguayo ahora asume una actitud autocrítica que de seguro servirá como un mensaje para los futbolistas activos. Me truncó la vida de futbolista y de deportista, pero yo digo también qué estaba haciendo yo como futbolista o como deportista, qué estaba haciendo yo en una discoteca. Y más todavía de esas horas. Me arrepiento de estar ahí. Un delantero letal en su momento, que ahora pasa horas bajas tratando de recuperar, de acuerdo a su situación, la vida que tiene, disfrutarla junto a los seres queridos, pero ya nunca más volverá a jugar al fútbol. Nos despedimos, por supuesto, dejándoles una invitación para las 13 horas con más información deportiva en El Equipo. Sigan con la señal tricolor de la pasión, la señal de Ecuador TV. Un muy buen día para todos. Vanessa, un abrazo para ti. Gracias, otro para ti. A las 13 horas con 45 minutos regresará Noticias 7. Ahora es momento de repasar lo que está sucediendo en cada una de nuestras localidades, en nuestras provincias, y para eso viene Noticias 7 en la comunidad con Eduardo Córdoba. Muchísimas gracias por su sintonía, momento de una pausa, pero este espacio continúa. Excelente jornada para todos.